Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 1, Prólogo. Hola a todos. Esta es otra historia en la que estaba trabajando en mis diversas cuentas, SB, QQ, etc., y pensé que la traería aquí ahora. Disfrutar. La guerra no iba bien en 1927. Después de la victoria en Moscova y el gobierno de la Federación de Rusas que huyeron más allá de los Urales, el reino de Idoule finalmente se unió a la guerra del lado del imperio. En parte de ver la forma en que soplaba el viento, pero principalmente de las promesas de varias de las colonias africanas de Francois como botín de guerra. Sin embargo, a diferencia de la contraparte fascista del mundo de mi primera vida, los idólanos lucharon de manera competente en todo el frente africano. Luego vino la entrada de Akitsusima. Los Aki observaron a los rojos huir detrás de los Urales, sus principales centros industriales destruidos, los ejércitos se dispersaron y vieron la oportunidad de tomar Siberia. Después de una exitosa batalla y aterrizaje en la región de Transumar, comenzaron un avance lento pero constante hacia el extremo ruso. Además, se ayudaron a las colonias indebidas de Alboin y los francos en Asia. Todo para terminar con el imperialismo en Asia, por supuesto. Con el Albion atascado en su isla, Francois se acurrucó en un rincón remoto de sus propiedades africanas, y los rojos en la carrera, parecía que cierta victoria era inevitable. Entonces los errores comenzaron a suceder. First Akitsusima declaró la guerra contra Kati. Afirmaron que la agencia de inteligencia de Kati sabotó varias fábricas de municiones y líneas ferroviarias en Manchuria como un preludio para invadir el protectorado Aki de Joseon. El hecho de que Kati estuviera en un estado de guerra civil, sus territorios desde hace mucho tiempo se dividieron entre varios señores de la guerra, gobernadores regionales y el gobierno de Kati, propiamente dicho, que era demasiado preocupado. Las luchas entre ellos para lanzar un ataque contra actores extranjeros nunca se discutieron. Tampoco fue el hecho de que Akitsusima no podía proporcionar ninguna evidencia de la acumulación de sabotaje o tropa para esta invasión más allá de confiar en nosotros. Lamentablemente, esto fue suficiente tanto para el imperio como para el ídola declarar la guerra contra Kati. No es un problema tan grande. Kati estaba tan alejada de los frentes Razi y del norte de África que era un punto discutible para el imperio. Entonces Idoule declaró la guerra contra Magnum Rumeli, una amalgama de las naciones de Grecia, Albania, Bulgaria y Turquía de mi primera vida. Idoule citó afirmaciones territoriales ancestrales que databan siglos y invadieron cuando Rumeli se negó a ceder un tercio de su territorio contiguo a Idoule. Naturalmente, el emperador declaró la guerra en apoyo de su aliado. Las tropas idolánicas confiscaron la ciudad de Tronia, pero no lograron avanzar más en Rumeli propiamente dicho, alojarse en la región montañosa de Gele. Entonces Siberia descendió a una guerra civil completa. El gobierno republicano titular colapsó después de un golpe militar. Aparentemente de la noche a la mañana, cada movimiento ideológico en la faz del mundo se elevó y comenzó a luchar por la supremacía. Monarquistas, protofascistas, comunistas, la junta titular, anarquistas, sindicalistas, ultranacionalistas, republicanos y una vertiginosa variedad de grupos separatistas nombran a algunos de los combatientes. Miles de personas de todo el mundo, voluntarios de varios militares mundiales, y la chusma común se inundaron en Iberia para luchar por su respectiva ideología. El emperador, conociendo el apoyo que Albien estaba enviando al movimiento republicano, y después de cometer tropas para ayudar a su aliado en Gele, junto con nuestras fuerzas empantanadas en Razi,
por supuesto, envió fuerzas para ayudar a los monarquistas en la guerra. Y luego, los aquí, en represalia por el embargo de petróleo de los Estados Unidos por la invasión de Kathy, bombardearon al escuadrón naval del Lejano Oriente unificado con sede en la bahía de Manila y se poncharon en todas sus propiedades en el Pacífico. Y una vez más, nuestro sabio emperador decidió que, dado que el imperio ya estaba luchando contra dos superpotencias, ¿por qué no un tercero? Así que ahí estaba. En la guerra con Albien, además de todos sus dominios y colonias, los restos de los francois en África, la Federación Rusia, la República de Kathy, Magnum Rumeli, todas las facciones variables en la Guerra Civil Ibérica y los Estados Unificados. Todo el tiempo, el imperio suprimía los movimientos de resistencia en el metropolitano francois y en los territorios ocupados de la Rusa. Solo pensar en ello hace que mi estómago se agote. Incluso con el flujo de recursos que surgen de nuestras nuevas conquistas, nuestra mano de obra se ha ido. ¿A quién le importa si tenemos petróleo de los Caucus para nuestros tanques y aviones si no hay nadie para criarlos? Y trigo de Rutenia. Intente que todo vuelva a casa con constantes ataques partidistas contra colaboradores y emboscada patrullas aisladas en todo el este. Y con la entrada de Estados Unidos en la guerra, no hay forma factible de combatir al enemigo en la producción. No importa cuántas fábricas aprovechemos o cuántas personas ponemos a trabajar en ellas, siempre nos quedaremos cortos. La derrota es inevitable. Oh, no tengo dudas de que la guerra se prolongará por unos años más. Una década incluso si ganamos cada compromiso en el futuro con pérdidas mínimas. Y dudo que la realidad de la situación se produzca para el personal general durante algún tiempo. Pero la historia me ha demostrado que en este tipo de guerra que los estados que pueden reunir y dirigir sus recursos saldrán victoriosos. Baste decir que luchar contra una guerra en múltiples frentes que abarcan la longitud de los continentes mientras usa grandes sumas de mano de obra a los territorios ocupados por la guarnición no es un uso efectivo de los recursos de un estado. Pero, ¿dónde estaba el famoso Silver Argent en el tiempo de necesidad de la patria? El diablo del ring que podría arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Estaba en el hospital. No por ninguna lesión en el campo de batalla. No, fue mucho peor que eso. De alguna manera, sin culpa mía, contraí la gripe española. Lo siento, la gripe ibérica. Probablemente lo contrató desde uno de los voluntarios que se fueron a Iberia. O alguien que estaba en contacto con un voluntario de Iberia. O tal vez la fuente es de una cadena de portadores extremadamente larga e infectada que me llevó. No fue una epidemia todavía. No hay tumbas de masas por muertes. No hay hospitales desbordados todavía. Aparentemente, estaba atrapado en la primera ola. Infierno. La gente ni siquiera se dio cuenta de lo que realmente era. Más de una vez tuve que ordenar al médico que me tratara por la influenza en lugar de los tratamientos de tifus que siguió recetándome. Si hubiera algún aspecto positivo para contraer una de las enfermedades más mortales en la historia humana al principio de su ejecución, fue que los suministros médicos aún no eran escasos y la enfermedad en cuestión aún no ha mutado en variantes mucho peores. Si bien aún no había antibióticos que realmente pudieran tratar algo como esto, las drogas necesitaban simplemente mitigar los peores efectos mientras el cuerpo luchaba. Los médicos me dieron algunas miradas extrañas por mis demandas de tratamientos de influenza en lugar de medicina para tratar mi tifus. Una semana después, y ya me sentía mejor. Mi fiebre se había roto, los escalofríos se detuvieron y mi tos estaba bajo control. Todavía estaba postrado en cama, la garganta aún dolorido, y mi migraña todavía estaba allí. Pero en general, en comparación con los millones que sé que morirán por esto, me estaba bajando relativamente afortunado. Así que aquí estaba. Postrado en cama en el futuro previsible. Olvídate de salir a la sede del personal, apenas podía salir de mi cama sin que mis piernas se rompieran bajo mi propio peso. Podría estar bajando relativamente fácilmente, pero esta era una enfermedad mortal. Me gustaría pensar que mi recuperación es muy rápida, pero todavía necesito mi descanso y fluidos. Wiss y Victoria enviaban cartas todos los días sobre cómo le estaba yendo al batallón. Yo, a su vez,
les envié mi propia espalda con afirmaciones a lo que estaban haciendo o corrigiendo todo lo que vi que pudiera ser incorrecto. Era torpe y problemático, pero mejor que ningún contacto. ¿Por qué insistes en negarme? Esa voz. Siendo X. Mis ojos se abrieron y escanearon la habitación. A mi alrededor eran los sonidos habituales de un hospital. Pacientes, médicos, orden, enfermeras, todo lo que va a sus vidas. Sin embargo, estaba solo en la habitación. Incluso con la posibilidad de muerte, luchar contra un enemigo no puede simplemente alejarme, me niegas. Desde el rabillo del ojo lo vi. Un solo pájaro blanco sentado en el alféizar de la ventana abierta. Nada de nada para la mayoría. Pero para mí, miré sus ojos antinaturales mirándome. En tiempos de lucha e incertidumbre, el hombre recurre a la fe para sostenerse. Se abrió el pico del pájaro y la voz de X resonó. Guerra. Pestilencia. Hambruna. Muerte. Estos son momentos en que el hombre recurre a lo divino para respuestas, para la salvación. Ya sea para ellos o para sus seres queridos. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Parece que necesitas su sufrimiento más de lo que te necesitan, me escupo. Mi voz era ronca y tensa. El pájaro sacudió la cabeza. Nada de eso, su voz era tranquila y condescendiente. Esto es simplemente una observación. Bueno, también deberías haber observado cuando la muerte negra cubrió Europa y las personas se azotaron pensando que su muestra de fe los curaría, gruñí. Pero toda su fe fue difundir la plaga aún más. Y no olvidemos todas las otras tonterías sobrenaturales atribuidas a enfermedades en todo el mundo. Toda la fe hace es hacer que las personas actúen irracionalmente frente a la catástrofe. ¡Qué visión horriblemente deformada de la fe!, respondió el ser X. En lugar de del pájaro, esta vez su voz vino de una enfermera que entró en la habitación. Sus ojos brillaban de manera antinatural mientras miraba el portapapeles en la parte delantera de su cama. ¡Qué buena fe ha inspirado! Un centro moral. Un terreno común para la discusión. Las limosnas. Eso no es fe, es la naturaleza humana, respondí, la voz crujiente de mi garganta cruda. Casi todo lo que acabas de decir es el resultado de la naturaleza humana. El diálogo puede ser creado fácilmente por la codependencia económica. Ser X estuvo callado por un momento. Creo que lo entiendo ahora. Miré a su avatar, tú. Sí, salió de la enfermera de la habitación. Su voz volvió de nuevo del pájaro. Ahora veo que tu apostasía continua fue un error de mi propio diseño. No me gustó a dónde iba esto. Te traje a un lugar donde creía que enfrentarías grandes desafíos y peligros. Te hice un niño sin familia y pensé que mi intervención te llevó a un conflicto a diferencia de cualquiera que pudieras haber imaginado con la esperanza de que esto fuera suficiente para reconocer sus propias fallas y solicite la salvación. ¿Cómo tiene sentido eso? Jugó con mi vida, cambió mi cuerpo, me hizo languidecer en un orfanato en mis años de formación, luego me obligó a una guerra en la que no quería parte, casi murió en varias ocasiones, y tuvo la audacia de pensar que le agradecería por eso. Si no fuera tan débil, saldría de esta cama y aplastaría a ese maldito pájaro con mis manos desnudas. Nunca fue tu culpa, continuó. Era mío para no entender. Un malentendido horrible. Pero ahora veo lo que hay que hacer. Antes de que pudiera cuestionar Ser X sobre lo que estaba balbuceando, vi regresar a la enfermera. Una gran jeringa llena de un líquido desconocido en la mano. Ahora veo que necesitas una mayor prueba de humildad para reconocer tus fallas. La enfermera lanzó su dedo índice contra la aguja mientras ella cerraba la puerta detrás de ella. Por primera vez en años, estaba lleno de terror genuino cuando la enfermera caminó hacia mi cama. Los desafíos y tribulaciones de este mundo no fueron suficientes para que usted reflexione sobre sus propias fallas morales. Lo haré mejor esta vez. La enfermera se preparó el brazo contra mi pecho, la repentina del impacto sacó todo el aire de mis pulmones. En mi estado debilitado, y la mujer que presionaba su peso completo sobre mí, había poco que pudiera hacer que no me sorprendiera los dientes y soltar una serie de maldiciones tan fuertes como lo permitiera mi voz crepitante.
El empuje de la perilla de la puerta cerrada y los golpes rápidos ofrecieron el más delgadoso rayo de esperanza. Para este tiempo, te enviaré a un mundo verdaderamente malvado. Sentí que la punta de la aguja descansaba contra mi cuello. No importa lo lejos que me apartara el cuello, la aguja siguió. Un mundo de maldad descarada y vicio. Donde la violencia reina y los falsos ídolos giran a los mortales a sus caprichos. El grito desde más allá de la puerta se hizo más fuerte. Al igual que el golpe y el empujado. Podía escuchar débilmente las llamadas de ayuda más allá. Es un mundo estancado. Uno en el que solo unos pocos han oído hablar de mis maravillas y la salvación que ofrezco. Estos peregrinos y fieles son martirizados. Butch como chatel por demonios y monstruosas criaturas para conocer la verdad. Mis dedos se sumergieron en la piel expuesta del brazo de la enfermera y cavaron profundamente. Mis uñas sacaron sangre, pero en mi estado debilitado no pude miscarpando el apéndice de mí. Todo lo que pude hacer fue rascar y jurar por lo que estaba sucediendo. Mi histeria sin duda contribuyó al aumento de la actividad del pie de los pasillos y las demandas de abrir la puerta. En su arrogancia, uno de estos dioses falsos pronto permitirá que un gran cambio supere estas tierras. Durante este cambio, sus acciones traerán la palabra de Dios a las masas y las liberarán de las palabras envenenadas de estos ídolos falsos. Los pasean a la salvación. Sentí que el pinchazo de cuento de la aguja rompiendo la piel en mi cuello. A dejar escapar un grito gutural mientras el líquido fluía en mis venas. Serás mi apóstol en este nuevo mundo. Para difundir mi mensaje. Para golpear a todos los dioses demonios que residen allí. Para aplastar a sus falsos ídolos. Siento el curso de sustancia insidiosa a través de mi propio ser. Tan frío que quemó mi interior. Solo superando este desafío, alcanzarás tu propia salvación. Todo después de su última oración se volvió borrosa. Mi respiración se volvió más laboriosa por la segunda. La puerta estalló con un destello de magia. Los disparos sonaron. La enfermera poseída se cayó, su vestido vio rojo con su propia sangre mientras un soldado me deslizaba de mí. Podía sentir una mano corriendo a lo largo del sitio de inyección en mi cuello. Traté de decirles lo que sucedió, cómo esa mujer era poseída por algo y ella era tanto una víctima como yo, pero los músculos de mi mandíbula ya no me escuchaban. Alguien me estaba gritando algo. Estar despierto. Realmente no podía decir más, todo estaba tan amortiguado ahora. Un peso pesado me ocurrió los ojos, obligándolos a cerrarlos. Entonces no sentí nada en absoluto. El 16 de agosto de 1927, el Imperio perdió uno de sus mejores héroes. A las 3:16 de la tarde, el teniente coronel Tanyebon de Gurechaf fue asesinado. Mientras se estaba recuperando de lo que luego se denominaría gripe ibérica, una mujer de franquís decente entró en su habitación del hospital y envenenó el de Gurechaf en cama. La asesina, que se disfrazó de enfermera, más tarde moriría de pérdida de sangre por heridas de bala. Una verificación de antecedentes reveló que el asaltante era Cecil Patton de 37 años, una mujer francois que perdió a sus hermanos durante la serie de batallas a lo largo de la Rin en las primeras semanas de la guerra. La forma en que pudo obtener acceso al héroe de guerra fue objeto de nuevas investigaciones. El veneno que solía poner fin a la vida de Gurechaf nunca se determinó. Los informes de toxicología no fueron concluyentes, leer que nada más que agua estaba en su sistema o en la aguja que lo inyectó en ella. Los temores de más asesinatos usando este nuevo veneno eran infundados como lo era, aparentemente, nunca más se usaba. Como si la toxina hubiera sido hecha específicamente solo para el coronel LT. Se realizó un funeral estatal donde de Gurechaf fue promovido póstumamente a general de brigadier por orden del propio Kaiser. Más tarde sería enterrada en el cementerio militar de Bern con todos los honores. En los años que siguieron a la Primera Gran Guerra, después de la derrota del Imperio y su fractura territorial como parte del Tratado de Verdún, se crearían numerosos monumentos y premios en su honor. La Cruz Mitril, la Insignia de Plata, y el Monumento de la Guerra Argent para los Caídos, son algunos de los honores otorgados a ella. Sin embargo, era el trabajo de un artista joven, y hasta entonces desconocido, del naciente Estado Federal de Österreich lo que sería recordado para siempre.
Un retrato fantástico del difunto de Gurechav con la apariencia de un ángel alado plateado. Terminado en 1939, un poco más de una década después de su muerte, la pintura ahora descansa en el Museo Nacional de Arte de Bern, y hoy es la imagen más reconocible de la difunta Tanje von de Guraff en el mundo. Mientras que una figura controvertida en los círculos europeos, su imagen y legado viven en los corazones y las mentes de Germania hasta el día de hoy. Script de los New Amsterdam Times, recordando a los caídos de la Primera Gran Guerra, publicado el 21 de octubre de 1997. Su Majestad, la emperatriz está muerta. El emperador Moult Solegaste se detuvo de sus reflexiones cuando las palabras de los mensajeros rodaron por su cabeza. Su esposa había entrado en trabajo de parto en medio de la noche. Ahora era mediodía, el sol llegó a su cenit sobre la capital imperial de Sarada, sus rayos brillan a través de las ventanas de su estudio personal. Había preguntado sobre su condición de vez en cuando por la mañana, y había planeado visitarla en persona cuando terminó sus asuntos en la corte hoy. El imperio no espera a nadie, ni siquiera al emperador. Complicaciones en el parto. Su Majestad. El mensajero vio el silencio de Moult como permiso para continuar. Eso era obvio. Moult dirigió su atención de los documentos que detallan las últimas rondas de conversaciones con los gremios para dirigirse directamente al hombre. ¿Y el bebé? Una chica sana, tu Majestad. Una chica. No es el peor resultado. Ya tenía 3 hijos a los que vigilar en el futuro. Otro simplemente estaría pidiendo una guerra civil tras su muerte. Pero otra hija. Eso le permitiría más flexibilidad en los acuerdos de matrimonio para unir su dinastía con otra en el futuro previsible. Y a diferencia de la joven Pina, esta niña sería la hija de la emperatriz, no una mera concubina. Sí, esto fue mejor a largo plazo. ¿Dónde está ella ahora? Moult preguntó. En la guardería, las parteras le están viendo ahora, Su Majestad. No lejos entonces, pensó Moult. Creo que la veré ahora. Organizó su escritorio antes de ponerse de pie rápidamente. Caminando hacia la puerta, hizo un gesto para que sus pretorianos lo siguieran. Caminando por los pisos de mármol y la opulencia general del Palacio Imperial, pasó a través de multitudes de personas que mantuvieron los asuntos del palacio en funcionamiento. Servicio. Vasals. Empleados. Guardia. Siervos. Esclavos. Todos los que pasó le rindieron homenaje. Arcos. Rehaces. Postraciones. Todos los signos de subordinación y sumisión al hombre a quien todos en el imperio tenían fidelidad. Cuando se encontró con la guardería, vio a sus hijos mayores Zorzal y Diablo junto con un grupo de sirvientes de criada y una colección de pretorianos. Mientras que su segundo nacido parecía triste por la situación por el fallecimiento de su madre, Zorzal parecía inconsolable. Siendo consolado por la criada más cercana mientras lloraba en su vestido. Moult contuvo su expresión de decepción. El maldito chico era demasiado viejo para llorar como una niña. La muerte viene para todos eventualmente. Si deseaba estar emocionado, al menos podría haber tenido la decencia de gritar como un niño pequeño en el aislamiento de sus propios cuartos en lugar de salir a la intemperie para que las masas se evoquen. ¿Qué respeto puede ordenar si las masas sabían que su gobernante lloraba ante la primera señal de muerte? Si algo tan mundano como esto es todo lo que le necesita perder la compostura, Mudas realmente teme el tipo de hombre al que crecerá. Débil y sin espinas. El emperador consideró a su segundo hijo con un cursi, e ignoró el llanto Zorzal y él entró en la cámara. La guardería era tan opulenta como cualquier habitación en el palacio. Limpie los pisos de mármol. Las telas de lujo del este estaban esparcidas por la habitación, solicitaron suavemente de una ligera brisa proveniente de las ventanas abiertas. La luz inundada de los grandes paneles de vidrio en el techo y las aberturas a un lado. Retratos de pájaros y lobos jóvenes colgaban de las paredes. Un gran hogar acumuló un fuego cálido. En el centro de la pequeña habitación había una cuna, flanqueado por otro par de pretorianos. Los reconoció como los guardias personales de su antigua emperatriz. Se inclinaron mientras caminaba hacia la cuna. Mirando hacia abajo, examinó a su hija recién nacida por primera vez. Dado su silencio,
Casi pensó que la niña había muerto en el paseo. Pero no. La niña estaba bastante viva. Su forma regordeta se retorcía en las mantas suaves a continuación. Ella debe haber sentido su presencia, porque solo un momento después, su ojo encerrado en el suyo. Desde una mirada simple, podía decir que esta chica tomó más detrás de él que su madre. Tal vez fue la forma en que entró la luz del sol, pero vio algo. Sus ojos eran un azul afilado como los suyos. Y mientras él la miraba, ella le devolvió la mirada. Como si ella lo estuviera examinando mientras la examinaba. Parece ser afilada, concluyó Moult. Miró a la pareja que la protegía. Ya tiene un nombre. Sí, Su Majestad, le dijo el guardia. Con su aliento final, Su Majestad la nombró Tanye. Tanye, el emperador rodó el nombre de su lengua. Un nombre bastante bueno para una princesa. Como si respondiera a su propio nombre, el bebé comenzó a atacar y llorar una tormenta. Moult se rió del volumen de sus gritos. No es un mudo después de todo, parece. Un buen conjunto de pulmones. El emperador se permitió una suave sonrisa a la vista. Era extraño. Ninguno de sus otros hijos lo había movido de tal manera que lo había hecho. Por alguna razón, sintió una conexión con este niño que sintió sin ninguno de sus otros hijos. Quiero informes regulares sobre su bienestar, informó a los guardias sin apartar la vista de Tanye. No menos de 2 al día, una vez por la mañana, una vez por la noche. Sí, Su Majestad. No es que sintiera que necesitaba informes. Moult estaba seguro de que la visitaría a diario independientemente. Había algo especial en esta chica, podía sentirlo. Sí. Creo que hay grandes cosas en el futuro para ti, Tanye Gastes. Capítulo 2. Una joven princesa. Todo esto se siente como una especie de broma enferma. En mi primera vida, nací en una familia estable de clase media. Nada realmente notable o notable sobre mí. No hay una lucha real o dificultades para hablar. Educación completamente normal. Fui a la escuela, obtuve buenas calificaciones, logré un puesto como jefe de recursos humanos en mi lugar de empleo. Si no fuera por ese ex empleado descontento, me atrevo a decir que estaría aún más alto en la escala corporativa. Luego, en mi segunda vida, los malditos son X sin parientes. Sin dinero. Vivir fuera de la organización benéfica y la buena voluntad dada a un orfanato. No tenía perspectivas inmediatas de avance. Destinado a una vida de miseria y de vida deficiente. Hasta que se descubrió que podría ser un mago. Eso me envió a mi camino para forjar un lugar cómodo para mí en el establecimiento militar. Un buen trabajo de escritorio es lo que apunté, una posición de línea trasera en el peor de los casos. Gracias a que esa maldita participación de X, me rebotaron de primera línea a primera línea, ya que la guerra se salió de control hasta que me mataron ignorablemente, nuevamente. Esta vez en una cama de hospital. De vez en cuando me preguntaba si ser X me había renacido como huérfano a propósito o si simplemente soy huérfano debido a las circunstancias de mi nacimiento. Me volteé, fracasé entre los 2 puntos en mi tiempo libre al principio. Ser criado en humildes comienzos suena como el tipo de cosas que una no es religiosa pensaría que inspira la caridad y la compasión más adelante en la vida. Conocer el sufrimiento y los pobres y todo eso. Por supuesto, era igualmente probable que me haya arrojado a la primera mujer que rezó por un niño y las fichas caían donde cayeron por razones más mundanas. Ahora sé que me puso allí a propósito. Si mi primera vida fue en la clase media, y mi última en los peldaños más pobres de la sociedad, princesa, es hora de despertarse. Se era una sobrecorrección. Donde una vez había sido Tanye von de Gurechaf, ala de plata y líder de las salamandras, ahora era Tanye Augustus, hija menor del emperador Moult Sol Augustus del Imperio Saderan. Al principio, dada la estética y la ropa, pensé que me habían enviado aún más a tiempo, quizás desde la época romana. Pero no, esto no era Roma, a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Esta fue Sadera, las niñeras me dijeron cuando me corrigieron hace años. Por supuesto, ninguna de estas cosas significaba nada para mí al principio. Por lo que sabía,
el imperio podría haber abarcado la longitud y el ancho de una sola ciudad con un pequeño grupo de territorios en la distancia, como era el destino del imperio romano de mi mundo. Pero cuando examiné un mapa por primera vez, me di cuenta de que el imperio abarcaba un área del tamaño del antiguo imperio mongol. De ese mapa noté otra cosa, este no era mi mundo. Incluso el mundo de mi última vida fue solo una alteración de mi primera. Los continentes eran los mismos. Idiomas igual. Incluso los continentes conservaron sus nombres, solo naciones diferentes. Este mundo, Falmart, según los mapas que me mostró el emperador, era completamente ajeno, al igual que las razas no humanas, conocidas colectivamente como demi-humanos, que lo habitaban junto a los humanos. Parecían que habían sido sacados de un viejo juego de rol, elfos, pájaros, dragones, pueblo de lobo, guerreros de conejito. Era casi difícil tomarse en serio. Como para solidificar este mundo de fantasía, también había magia y varios dioses que supervisaron el mundo. G. Lo más probable es que una colección de ser de X se esté disputando el uno con el otro. Mis ojos se abrieron. Me senté en mi cama de gran tamaño, entrecerrando un poco mientras abría las cortinas permitiendo que la luz del sol se inunda en mi espaciosa habitación. Mis ojos se ajustaron rápidamente a la luz y vi a una mujer madura lijando antes que mi cama. La criada se inclinó hacia mí. Su Alteza, perdona la intrusión. Pero solicitó ser despertado un cuarto de amanecer. Me froté la tierra de mis ojos, agitándola. Recuerdo, gracias lícita. Por supuesto, Su Alteza. Tendré un juego de ropa fresco para usted y que las chicas refresquen la habitación. El desayuno se está sirviendo en el comedor real, Su Majestad también está presente en este momento. Nuevamente asentí, saludándola. Me deslicé por debajo de las sábanas, mis pies en el piso fresco, y me dirigí a la puerta, vestido solo en mi ropa de sueño. Mientras salía, era poco consciente de otras personas deambulando por mi habitación, apertura de sorteos y gabinetes, colocando ropa fresca, cambiando flores de jarrones, colocando madera fresca en la chimenea, rellenando una jarra de agua en mi mesita de noche. A diferencia de la otra mujer, estas chicas no eran humanos sino demi-humanos. No había raza compartida entre ellos, uno tenía orejas de gato y cola, otra oreja de lobo pero sin cola, un tercero tenía parches de piel escamosa a lo largo de sus brazos como un camaleón, y así sucesivamente. Una cosa que compartieron fue su área. Todos eran mucho más jóvenes que la primera mujer. Sus atuendos estaban bastante desnudos para un sirviente, un vestido blanco simple que era un poco demasiado corto y un tamaño demasiado pequeño para sus cuerpos. La característica más notable que vi en ellos fueron los collares de oro que colgaban firmemente alrededor de sus cuellos. Esclavos. Sostuve el ceño al ver esclavos, tanto los de mi habitación como los que me pasaron en los pasillos. A la vista, se inclinaron, se postraron, cualquier cosa para mostrar un signo de una subserviencia absoluta y completa. Ya sea por mi bien o por el par de praetorianos que sombrearon cada paso más allá de mi habitación, fue irrelevante para mí. Nunca me acostumbraré al concepto de esclavitud. Es un uso ineficiente de los recursos humanos. Las personas que en una vida alternativa serían miembros productivos de la sociedad que se les paga por su trabajo, y luego usan sus ganancias para pagar impuestos y comprar bienes en el mercado común, ahora están relegados para siempre al trabajo servil. Al igual que sus hijos y los hijos de sus hijos. Claro, en una sociedad agraria intensiva laboral, como es el imperio, la esclavitud puede mantener una actividad productiva, difícil de competir con la mano de obra que era libre después de todo. Pero sofocó la competencia, y por innovación de extensión. Un mercado libre fomenta la innovación al forzar la competencia y recompensar el uso más eficiente de suministros limitados. ¿Cuál es el incentivo para que los propietarios ricos inviertan en la creación de un mejor arado para que pueda hacer que su suministro limitado de trabajadores pagados trabaje más campos si puede comprar una docena más de esclavos? Pero ese fue solo el comienzo de mi disgusto por la práctica. Peor que las posibles pérdidas económicas por usar la esclavitud, existía el riesgo de seguridad nacional muy real que representa una población masiva de esclavos. En pocas palabras,
son un cuchillo constantemente sostenido en la espalda de la nación. Enuesas la capacidad de una nación para movilizarse completamente para la guerra o reunir toda su fuerza correctamente. Después de todo, mientras los hombres son enviados para luchar contra el enemigo, se debe mantener una posición considerable en el hogar para evitar un levantamiento. Si ganan la guerra, traen a los esclavos a casa, solo exacerban el problema de una población de contrato rencorosa, solo ahora puedes tener veteranos militares de los derrotados entre sus números. Y la guerra debería volverse contra el Estado. El enemigo invade sus mismas fronteras. ¿Cuántas revueltas se incitarían a la mera mención de un ejército que se acerca? Incluso si la fuerza invasora no tuviera intención de liberar a una sola persona, los esclavos se rebelarían simplemente para ser libres. Simplemente no podía entender por qué algún Estado permitiría el establecimiento de una población dentro de sus fronteras sin nada que perder, pero todo para ganar, revolviendo contra el Estado. No tienen una vía para el avance social, ni protecciones legales, ni una esperanza de vida real de la que hablar en su estación actual siguiendo el Estado de Derecho, pero todo para ganar poniendo todo en la antorcha. ¿Qué más puedes esperar de cualquier persona racional? Dependiendo de la escala de tal revuelta y su distancia de los centros de poder, tal levantamiento podría incluso organizarse. El clima que el aparato militar o de seguridad del Estado podría dejarlo está en el aire. En el imperio, los militares parecen bien perforados y equipados para su estado de desarrollo actual. Dudo que tengan problemas para dejar una revuelta aislada de esclavos o trabajadores de fuerza que no tienen entrenamiento, incluso si fueron superados en número. Pero incluso en la derrota, la revuelta puede destruir rencamente activos económicos como cultivos y ganado. Ni siquiera considerando cómo los restos de la revuelta pueden recurrir fácilmente al bandidaje, exacerbando aún más la situación a largo plazo. Que más o menos resumieron la esclavitud, las ganancias a corto plazo de la mano de obra forzada a costa del estancamiento a largo plazo y el potencial económico reducido. Momentos después de terminar mis reflexiones mentales demasiado frecuentes sobre este sistema, llegué al comedor. Como con la mayoría de las habitaciones en el palacio, era asquerosamente opulento. Pilares de jade se alinearon las paredes. Grandes candelabros de cristal colgaban sobre la larga mesa de comedor. Los sirvientes, tanto libres como esclavizados, se pararon a lo largo de la periferia de la mesa, esperando instrucciones. Además, varios pretorianos se pararon alrededor de la habitación, constantemente mirando a todas las personas dentro. Al final de la larga mesa, sentada ante un conjunto dorado de utensilios y papeles sembrados de tinta, se sentó al emperador, mi padre. Mirando hacia arriba de su trabajo, el hombre me sonrió. Buenos días, Tanje, me dio la bienvenida. Cambió varios documentos presentados ante él mientras comía. Ninguno de mis otros hermanos generalmente desayunaba con nosotros. Tenían sus propios horarios que siguieron y comieron en diferentes momentos. Buenos días, padre, respondí, tomando mi asiento en la mesa. Un plato y cubiertos se colocaron rápidamente delante de mí. Cuando era joven, tal vez 2 años, me refería al emperador como, Su Majestad, y, Señor. Aprendí rápidamente que el emperador lo disfrutó cuando me refería a él en términos tan familiares, incluso en presencia de otras personas. De todos los libros e información que había acumulado sobre la sociedad feudal en mis vidas anteriores, tanto ficticias como históricas, parecía que se esperaba que los niños se referían a sus figuras parentales, las de su señor, de una manera separada y respetuosa. Siempre pensando en el bien de la familia ante el yo. Además, recuerdo que el poder juega dentro de families, en esta época estaba lejos de ser poco común. Hermano versus hermano. Luchando contra los padres por herencia. Un ligero aquí conduce a un accidente de casa, en el futuro cercano. En resumen, la política dinástica de Cutthroat. Tenía 3 hermanos y una hermana, todos los cuales son mayores que yo. Mi gracia salvadora, si pudiera llamarlo así, no era solo mi posición como el hijo menor de 5 años, sino también mi género. Saderan era una sociedad patriarcal, las niñas no fueron vistas como una amenaza en el sentido político. Hasta que pudiera obtener una franja de influencia que fuera única, y no una extensión de mi familia o mi padre, tuve que jugar a lo seguro.
Así que ese fue el papel que desempeñé. Siempre mostré deferencia al emperador, retratándome a mí mismo como preocupante por la imagen y el prestigio de nuestra línea de sangre. Solo tenía que pensar en cómo deberían haber actuado esos niños Seo. También mostré afecto a mis hermanos, escuchándolos, complementarlos, alentarlos. Brown no using por otro nombre, pero puede evitar que ¿Sí? cualquier disputa dinástica sea dirigida a mí. Por Sí, ahorita ya supuesto, lo bajo. no era el único que sabía esto. Los sirvientes del palacio durante el tiempo que puedo recordar involucrado en un comportamiento similar, esperando ganar el favor de un real para mejorar su propia estación y posición. Ahora solo puedo hablar por mí mismo en este momento, y esa evidencia puede faltar debido a mi edad y género antes mencionados, pero he visto algunos intentos de cortesanos para halagarse su camino hacia mis buenas gracias. Incluso durante mi educación privada, que comenzó hace más de un año, elijo mostrar inteligencia, promedio, para mis instructores, no es Pradigal, solo promedio. Principalmente preguntas correctas seguidas de algunos errores, de mi parte. Por mí, brillantes, me bañaron con cumplidos, como si fuera, verdaderamente su hija, u otras alabanzas. No sé si realmente significaban algo de eso. Las matemáticas que me mostraron eran muy simples. Quizás simplemente deseaban alentar mi educación mostrándome cuán digna de elogio era una buena mente. Apuesto a que una nota más apagada, aunque precisa, de mi educación se entrega al emperador. Un informe más mundano de cómo su hijo es promedio y mi educación continúa normalmente. Seguramente, las noticias de bienvenida para cualquier padre que quiera asegurarse de que sus hijos no son idiotas, pero nada que celebrar. De todos modos, tuve cuidado de cuidar siempre cómo me mostré. Un movimiento falso, un error podría arruinar cualquier favor que tuviera ocurrida con él, incluso a esta temprana edad. ¿Estás listo para hoy? Levantó la vista de sus papeles y me dio una sonrisa paternal. Sí, lo soy, respondí. Hoy fue el primer día de mi instrucción mágica. Cuando supe que este mundo tenía magia, intenté todo para manifestarla. Por lo que mis tutores me dijeron, era una mezcla de una voluntad fuerte, un gran conocimiento y suerte, poder lanzar magia. Así que lo intenté. Y lo intentó. Finalmente, arrojé un tipo de hechizo, pero no es como esperaba. Tenía frío una noche, y accidentalmente, quise, una silla en mi habitación para prender fuego para calentarme. En lugar de ser castigado por incendiar, el emperador me preguntó si deseaba aprender más sobre la magia. Acepté, por supuesto. Entonces, se envió un mensaje a Rondel, el centro mágico del imperio, y un instructor mágico fue enviado para evaluar mis habilidades. Honestamente, esto parece una broma irónica. Siempre había defendido el nepotismo de cualquier tipo. Después de todo, ¿cómo podría una organización, o la sociedad, funcionar lo mejor de sus habilidades si el poder se dio para las conexiones personales o familiares en lugar de la capacidad genuina? La respuesta fue que no pudo. No aprobé tales acciones en mi primera vida. Vi demasiados escándalos causados por los hijos de los CEO y otros ejecutivos que se enfrentan con el dinero y la posición de sus padres solo para hacer el ridículo. Y nuevamente en mi segunda vida, en Razi, vi individuos en posiciones de poder por ninguna otra razón que no sea la línea del partido mientras el Ejército Rojo buscaba y fallaba en casi todos los compromisos. Sin embargo, aquí estaba. Disfrutar de esos mismos lujosos alojamientos y conexiones contra las que criticé en vidas anteriores. No me hizo mal sobre el nepotismo, solo me hizo hipócrita. Desayunamos mientras intercambiamos pequeñas charlas. ¿Cómo van mis estudios? Estoy teniendo algún problema. Necesito algo. ¿Estás emocionado?, preguntó finalmente, terminando su plato. Sí, respondí. Decidí lanzar un poco de preocupación simulada por su prestigio en buena medida, solo espero no decepcionarte. O avergonzarte. Tanye me advirtió. Se levantó y caminó hacia mi lado de la mesa. Si haces esto, debería ser porque quieres aprender, no porque creas que quiero que lo hagas. Nuestra familia nunca ha tenido un mago gracia en sus rangos,
y el mundo no terminará si esta generación es la misma. Oh no, tal vez me puse un poco demasiado duro con la llave. Lo hago. También quiero enorgullecer a nuestra familia. Quiero ser el mejor mago que el imperio haya visto. El emperador se rió un poco. Toda la ambición que tienes allí, Tanye. Me revolvió el cabello, tuve que evitar que mi mano golpeara su mano. No tengo dudas de que cederás a tus compañeros en todos los sentidos. A falso esperanza de los padres. Cómo te extrañé de mi última vida. Esa cálida sensación borrosa cuando un padre le dice a su hijo que puede hacer cualquier cosa, si le dan mente. Su mentira, por supuesto. Pero si alienta a un niño a empujar hacia algo en lugar de simplemente perseguir, entonces entiendo el sentimiento. De todos modos, esta vez estaba muy interesado en ver a dónde me llevaría mi instrucción. En mi camino a mi tutor mágico, después de haberse convertido en un nuevo conjunto de ropa, en forma, para alguien de mi estación, cruzando los vastos terrenos al aire libre del palacio para alcanzar el ala exterior del palacio. El palacio no era un solo edificio, sino una colección de edificios conectados por una pasarela de caminos y jardines de piedra. Los terrenos se extendieron en todas las direcciones. Guardias, clientes, dignatarios y nobles de todo tipo congestionados en las pasarelas entre edificios. En el camino, pasando un número incalculable de dignatarios, me sorprendió una vista inusual. Marchando por los jardines del palacio había una colección de niñas. A diferencia de la mayoría de las jóvenes que he tenido el placer de conocer, estas chicas no usaban vestidos ni faldas. Llevaban pequeñas placas de cofre sobre una colorida variedad de camisas y pantalones cortos. Caminaron en una sola línea de archivos, siguiendo a una niña familiar de cabello burdeos, bajo los ojos atentos de un hombre mayor. Estos niños habían atraído a la multitud, guardias, empleados y sirvientes por igual que les besaron. Cuando la chica principal me notó, suprimí un gemido cuando rompió la formación con una ráfaga de disculpas a sus compatriotas y se apresuró a mí. Tanye. El pelirrojo gritó mientras me trajo un abrazo apretado, un indiferente o más probablemente sin darse cuenta de la incomodidad, su pieza de pecho me causó. Pina, fue todo lo que pude salir cuando mi hermana apretó su agarre. Di lo que quieras, ella tenía un agarre apretado para un joven de 11 años. Después de unos segundos, notó lo que estaba haciendo y me liberó. Su mano todavía descansaba sobre mis hombros. Lo siento, se rió torpemente de sus propias acciones anteriores. Me incliné para mirarla detrás de ella a la tropa de chicas que dejó atrás. ¿Qué estás haciendo? Pina sonrió, estamos entrenando. Entrenamiento, parótido. Sí, asintió. Entrenar para ser caballeros. Miré a las chicas, luego de regreso a Pina. Desde que la conocía, Pina nunca había escondido su deseo de convertirse en caballero, incluso cuando ella era mi edad. Luchando por el valor y el honor. Matando monstruos. Guardar el oprimido y cansado. Solo empeoró hace un año después de que ella vio ese juego sobre el caballero femenino. Desde entonces, logró disputar a varias retenidas a sus femeninas para disfrutar de sus fantasías. Hicieron estas cosas periódicamente, caminando, marchando, la jugada luchando. No sabía nada de lo que era una verdadera batalla. No hay honor en la batalla, solo victoria o derrota. Y me pareció irónico para una chica que nunca ha hablado sobre la injusticia de la esclavitud para hablar sobre salvar a los oprimidos. Aparentemente ajeno a los errores morales justo enfrente de ella. Su entrenamiento para ser un caballero no era más que un juego infantil para niños con una imaginación hiperactiva. A pesar de mi opinión sobre el asunto, Pina era una niña. Dele unos años, y esta fase probablemente funcionará. Como la mayoría de los sueños infantiles. Pero ya no haces eso. La cuestioné, sutilmente tratando de salir de su alcance. Ella sonrió más brillante. Pero esta vez es diferente. La Orden de los Caballeros de Rose finalmente tiene un instructor. Con un toque para el sobredramático, la piña hizo un gesto al hombre mayor detrás del tropo de las niñas. Ese es Graico Waldo, el nuevo maestro de armas de la Orden. Bajo sus ojos y entrenamiento vigilantes,
vamos a hacer un verdadero orden de los caballeros. Mientras Pina continuaba sobre su orden, mi mente deambuló. Si bien mi conocimiento de la sociedad medieval podría no ser tan abarcador como el de la era moderna, no creo que a las niñas se les permitiera convertirse en caballeros. Mientras que en circunstancias normales, como ella era un niño, entonces tal vez. Pero en esta sociedad claramente patriarcal, incluso tan fantástica como fue, no hay forma posible de que pueda haber una orden de guerreras que se usan en el combate de primera línea. Ignorando las diferencias físicas entre una mujer y un hombre, estarían en mayor peligro que un hombre si alguna vez serán capturados. Sociedades como estas no son gentiles con los prisioneros, y sé que sería aún menos para mujeres prisioneras. Incluso si ella fuera una noble, y sus compañeros, caballeros, de un alto nacimiento similar, dudo que el brigando promedio les haya dado una gentileza. Pina eventualmente rompió mis pensamientos mientras ella aportaba sus manos a las mías, y así que quería preguntarte, hermana, ¿quieres ser mi escudero después de que soy caballero? Fue todo lo que pude reunir. Ya le prometí a Hamilton que iba a ser mi página, continuó. Pero después de que te caballera, hay un montón de cosas que podrías ser. Tal vez no es un maestro de armas, pero podría ser el intendente del pedido. Ya eres tan bueno con los números. Pina. No importa lo que elijas, aún tendrías que demostrarte a ti mismo. Solo porque eres mi hermana no significa que te caballera antes de que sepa que estás listo. Ser un caballero es una gran responsabilidad. Pina, y si te demostraste, incluso te haría mi segundo al mando. Sería algo fuera de una historia. Hermana. No importa cuántos años haya pasado, la palabra sigue siendo extraña en mi lengua. Para mis 2 vidas anteriores no tenía hermanos. Claro, en mi último, las hermanas del orfanato intentaron infundir un sentido de familia entre los niños, pero eso es algo diferente. Esta era una familia genuina. Ahora tenía 3 hermanos y Pina como mi única hermana. Al menos, que sé. El emperador tenía numerosas concubinas y podría haber tenido muchos niños de ellas. El infierno Pina era la hija de una de esas damas. El único hermano de sangre, verdadero, que tenía era mi hermano mayor Zorzal, que siempre ha sido demasiado protector de mí desde que, nuestra madre murió, me pareció. Si bien no parece ser una de las mentes más brillantes, al menos no siguió a ese cliché de culparme por la muerte de su madre. Entonces, al menos es lo suficientemente competente como para no ceder tanto a las emociones. Aunque puedo lidiar con que sea un poco menos dominante con sus constantes elogios de mi inteligencia y ternura, ya que está tan obligado a llamarlo. Le devolví la atención a Pina, dejando a un lado los pensamientos de hermano demasiado pegajoso para otro momento. No quiero ser un caballero. Eso rompió su paso. Sus hombros se desplomaron un poco. Esa energía energética de antes de desaparecer. Oh. Fue todo lo que ella respondió. Si bien no había lágrimas, definitivamente había sacado el viento de sus velas. Suspiré, sabiendo que probablemente debería decir algo edificante para evitar cualquier incomodidad entre nosotros. Hermana, repetí. Sé que algún día vas a ser un gran caballero. Discutible. Pero eso no es lo que quiero ser. Pina estuvo callada por un momento, pensando en mis palabras. Entonces una sonrisa. Lo siento, si me encontré, ella perdió sobre sus palabras. Lo siento si sentí que estaba tratando de presionarte. He estado tan emocionado que encontré a alguien que realmente piensa en que podemos ser caballeros. Lo sé, ¿qué más debía decir? Creo que solo pensé, bueno, ¿qué quieres ser? Ella cambió de opinión a mitad de la oración sobre lo que quería decir. No sé, sacudí la cabeza. Y esa era la verdad. No tenía idea de lo que iba a hacer conmigo mismo. No te preocupes, me consoló Pina. Lo descubrirás eventualmente. Eres la persona más inteligente que conozco. Apuesto. Perdóname, princesa, gritó el hombre que Pina había declarado que su maestría de armas de caballeros, gritó. Pero puede hablar con su Alteza después de completar sus ejercicios para el día. Pina se volvió hacia el hombre. Sí, señor Gray. Me volvió a saludar mientras corría de regreso a las otras chicas.
Lo siento, Tanye. Tengo que irme. Te lo contaré todo más tarde. Devolví su hola. Ni siquiera sé qué era, pensé como la línea de chicas, con mi hermana, en la ayuda, reanudó su marcha. Los caballeros se fueron, y reanudé mi caminata hacia el ala exterior. No había estado exagerando ni mentirle a Pina cuando le dije que no sabía lo que iba a hacer conmigo mismo. Mis vidas anteriores habían pasado tratando de lograr una posición cómoda en la sociedad. Levantando la escalera corporativa en la primera y anhelando un lugar para mí en el ejército para mi segundo. Pero ahora, por pura virtud de mi nacimiento, había logrado ese objetivo elevado en el momento en que nací. Honestamente me deja perdido por lo que iba a hacer. Naturalmente, sabía que ser X inevitablemente se desaconsejará para mí. Todo su monólogo de tiempo de gran cambio, todavía sonó en mi cabeza. Dado que este es un imperio romano de fantasía, el cambio podría significar cualquier cantidad de cosas. Invasores extranjeros. Plaga. Cambio climático. Rebelión. Migraciones nómadas. Desastres naturales de monstruos. Todo lo anterior incluso. Hasta que tuve un indicador de lo que este mundo realmente era, más allá de la obvia propaganda de que sin duda me enseñará lo suficiente, me aferraría a comprometerme con cualquier camino. Lo mejor es mantener la flexibilidad frente a la incertidumbre.